Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Analistas ven que Evo Morales busca que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sea removido de su cargo en su interpelación. Esta sería la causa para que Evo Morales termine revelando esos audios. Escuchemos este importante análisis y luego continuamos. Nos acompaña el periodista y analista político Andrés Gómez, que ya está con nosotros. Bienvenido a la revista, gracias por acompañarnos temprano. ¿Cómo se debe entender la acción de Evo Morales, que hizo escuchar audios donde hablan supuestos policías de la FELN para favorecer a narcotraficantes? Hola Pablo, buen día y buen día a la audiencia. Hay que darle un contexto a estas declaraciones del jefe del Movimiento al Socialismo. Primero, digamos, deja la Guerra Fría, esa guerra de baja intensidad que había entre evistas y choquehuanquistas, arcistas, ¿no? Y da la impresión de que pasa ahora sí a la oposición, porque los términos que usa, yo recuerdo, usaba esos términos cuando era dirigente cocalero y era uno de los sectores de oposición a los gobiernos anteriores, antes de la época del MAS. Esa es una primera evidencia. La segunda evidencia es que Morales tiene aliados al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, porque esos audios, si fueran reales, no, generalmente suelen filtrar a los periodistas para que puedan difundir, ¿no?, esos audios y que la audiencia y que el público conozca, y generalmente filtraban porque tenían miedo a identificarse y a revelar, es decir, daban a los periodistas la posibilidad de difundir con reserva de fuente. En cambio aquí filtraron a un político, y eso connota, Pablo, de que el jefe del Movimiento al Socialismo tiene gente leal al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. O el caso, la otra hipótesis en esta situación sería que hay algún policía incómodo, quizás por algunas órdenes de cambio que suelen pasar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, por orden jerárquico, se siente incómodo y quiere dañar de este modo la institución policial. Y además hay otra tercera evidencia que quiere mostrar Morales, que si su gestión fue, digamos, con Maximiliano Dávila, ese caso muestra que su gestión fue penetrado por el narcotráfico, nada más ni nada menos que en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el cerebro de la lucha contra el narcotráfico. Con este caso, con esta denuncia, lo que está pretendiendo demostrar es que también la gestión de Luis Arce está penetrado por gente que protege al narcotráfico, lo que significa que no ha cambiado nada. Y un tercer elemento para el contexto es que Morales no tiene simpatía con el ministro de Gobierno, ha pedido su cambio, lo ha emplazado a retractarse, ¿no? Y ahora este caso pues también está apuntando contra él, en vista de que en unos días más habrá una interpelación en el Parlamento. El jefe nacional de la FELN dijo que las denuncias solo buscan desprestigiar a su trabajo. ¿Cuál cree usted que es la intención que podría tener Evo Morales para desprestigiar a los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? Eso hay que sopesarlo desde la perspectiva de que probablemente no tiene una intención de desprestigiar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sino que como te decía hace rato, de demostrar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está penetrada por gente que protege al narcotráfico, como en su gestión.
pero esa es parte de una guerra política. Y el otro elemento, lo que connota es que después del caso Maximiliano Dávila, la imagen de Morales ha sufrido una erosión tremenda, es decir, ha sido relacionado en el Tribunal de la Opinión Pública con el narcotráfico. Su imagen es asociada con el narcotráfico por diferentes elementos. Por ejemplo, porque la 1DC ha establecido que el nombre del 100% de la coca del Chapare, del cual es el presidente, o de la coca del trópico, el 94% hasta el 96% se va al narcotráfico. Además, haber legalizado cultivos de coca sabiendo que esos cultivos, según la 1DC, se van al narcotráfico. Hay un desvío. Entonces, todos esos elementos ha llegado a la conclusión en la sociedad de que está fuertemente involucrado con estas actividades ilícitas. Esa es una conclusión, una creencia en la sociedad. Obviamente no hay evidencias, ¿no? Es una creencia. Entonces, para despojarse un poco, para librarse de esa creencia, pues ha hecho unas denuncias y unas demandas, por ejemplo, que buscan mostrarlo a él o mostrarse como una persona interesada en luchar contra el narcotráfico. Demandó, por ejemplo, al ministro del Gobierno más recursos para luchar contra el narcotráfico. ¿Quiénes? Ellos, los productores de coca, pero es tarea de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y también aquí, pues, quiere presentar su imagen de que está denunciando a gente que protege al narcotráfico. Pero yo creo que ahí puede sufrir un efecto Barbara Streisand, que significa que la gente en realidad busca más información sobre el caso y entiende todo lo contrario del mensaje que está queriendo dar. Andrés, buenos días. Gabriel Oviedo lo saluda. A propósito de lo que estaba diciendo, ¿cree usted que la denuncia de Evo Morales tiene relación con la falta de una respuesta a ese pedido de recursos que realizó a través de la Federación de Cocaleros del Chapare? Es que, Gabriela, yo creo que la ciudadanía interpreta las palabras de cualquier persona o de cualquier político en función de un contexto. Un ciudadano no tiene una cabeza vacía. No es que puedes ponerle los mensajes ahí como si fuera una caja vacía. No. Ahí hay diferentes elementos, categorías, juicios, ¿no? Justamente para juzgar una acción de este tipo. Ahora, Morales busca presionar al gobierno, pero más que todo, yo creo que quiere en cierto modo la destitución de Eduardo del Castillo, porque ¿quién es la cabeza de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico? Es el ministro de Gobierno, ¿no? Entonces ya lo ha cuestionado seriamente por una declaración que hizo Eduardo del Castillo sobre que hay varones de la coca. Y esos días hemos hablado de que Eduardo del Castillo, que tiene información privilegiada por su condición de ministro de Gobierno, no creo que haya lanzado una denuncia de ese tipo solamente porque se emocionó en el lugar, sino que debe tener alguna información. Entonces hay una guerra desde los productores de coca, desde Morales, contra el ministro de Gobierno, pero no lo puede pedir frontalmente la renuncia, no puede pedir, porque puede quedar desairado. Ya el presidente, mira, después de tantas demandas para que lo destituyan, Gabriela, además, después de esa denuncia gravísima que hizo, después de que causó la furia del dirigente cocalero, el presidente absolutamente no hizo nada, ni siquiera ni insinuó para cambiarlo. Precisamente, Andrés, ¿cuán contundente puede ser esta denuncia que está basada en un audio que no tiene fecha? ¿Qué acciones se deberían tomar para que se encuentre realmente quiénes son los que hablan, cuál es la situación que estaban encubriendo? ¿O es más político? Bueno, tiene obviamente connotaciones políticas, ¿no? Y tiene objetivos políticos, Gabriela. Sin embargo, depende cómo va a ser la investigación. En este caso, el ministro Eduardo del Castillo, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Una hipótesis es que demuestre que, bueno,
Hay uno, por ejemplo, que fue un montaje, como ya adelantó el jefe antidroga. Dos, puede demostrar un policía que en realidad tenía mala conducta al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Si este caso fuera la hipótesis y se convirtiera en tesis, obviamente ese hecho pues quedará, digamos, dejará en mala situación a Morales. Y la tercera hipótesis sería, Gabriela, que, hay gente al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que en realidad no responde tanto al gobierno de Luis Arce, sino es leal a Morales, y que por esa razón filtró, ¿no?, un audio que en realidad lo único que refleja son palabras y no fue un hecho. Y la cuarta hipótesis es que verifique que evidentemente esa denuncia es certera, lo que pondría en serios conflictos al gobierno. La primera es que el narcotráfico es una realidad evidente en el país. No es un secreto en lo absoluto, no es una actividad oculta, ya es una actividad que realmente está metida en todas partes en el país. Y estos audios es una pequeñísima muestra al respecto. Segundo aspecto, dentro del MAS obviamente hay unas pugnas entre el sector evista y el sector renovacionista, donde podemos ver al presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, cuando el expresidente Evo Morales critica y ataca al ministro de gobierno. Y esto de acá es una señal, obviamente, de las tantas que hay en que este sector tradicional de Evo Morales dentro del MAS y el sector renovacionista están enfrentados. Morales está dando una línea directiva al legislativo, aquellos parlamentarios que le tienen que responder sobre la interpelación que llegue a realizarse en contra del ministro. No nos olvidemos que una interpelación con 2/3 equivale a un voto de censura y equivale a la destitución de un ministro. Pero obviamente el presidente Arce Catacora hasta el momento no ha realizado ninguna acción para retirar al ministro cuestionado por Evo Morales. Entonces, obviamente, aquí nos damos cuenta que también en esto hay un toque absolutamente político del cual no podemos negarlo. Es una novela que apenas empieza y está muy lejos de terminar. Esas fueron las palabras del periodista Andrés Gómez, quien presume que Evo Morales tiene gente leal dentro de la FELCN y que quiere fuera al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. El periodista y analista político Andrés Gómez Vela presume que Evo Morales buscará la renuncia del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo tras unos audios sobre un supuesto encubrimiento al narcotráfico. El periodista y analista político Andrés Gómez Vela dice que Evo Morales aún tiene gente leal dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico FELCN, luego de que el expresidente presentara unos audios que develarían una supuesta protección policial al narcotráfico en Bolivia. Además, Andrés Gómez cree que Evo Morales quiere buscar la destitución del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Evo Morales tiene aliados dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ya que esos audios, si fueran reales, generalmente son filtrados a periodistas, pero en este caso, los audios fueron filtrados a un político y en eso connota de que el jefe del movimiento al socialismo tiene gente leal dentro de la FELCN, dijo Andrés Gómez. Además, el analista maneja la hipótesis de que Evo Morales quiere demostrar que dentro de la gestión del presidente Luis Arce existe gente que protege al narcotráfico. Evo Morales quiere mostrar que el gobierno de Luis Arce también está penetrado por la gente que protege al narcotráfico, dijo Andrés Gómez. Un tercer elemento dentro de la hipótesis de Andrés Gómez es la relación que existe entre Evo Morales y el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Evo Morales no tiene simpatía con el ministro de Gobierno, ya que en días más habrá una interpelación. Evo Morales estaría buscando la destitución del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, manifiesta el periodista y analista político Andrés Gómez. Evo Morales da una línea para la interpelación al ministro de Gobierno.
dice el analista por la denuncia contra la FELCN. Para Paul Coca, la denuncia del líder cocalero es otra señal de la confrontación entre evistas y renovacionistas. Estos últimos apoyan al presidente Luis Arce. Tras conocerse la denuncia que realizó Evo Morales presentando un audio en el que se escucha supuestamente a dos uniformados antidroga en actividades a favor del narcotráfico, esta situación fue descartada por José María Velasco, director de la FELCN. El analista Paul Coca considera que todo esto se debe al enfrentamiento que existe entre quienes apoyan a un líder cocalero o al presidente Luis Arce. El narcotráfico es una realidad evidente en el país, no es un secreto, no es una actividad oculta y está metida en todas partes, manifestó el analista, quien también destaca que la denuncia de Evo Morales no es otra señal de la confrontación que existe en el movimiento al socialismo. En el movimiento al socialismo hay pugnas entre el sector evista y el sector renovacionista, donde vemos a Luis Arce y David Choquehuanca, manifestó el analista Coca. También agregó que con la denuncia que realizó Evo Morales se está trazando una línea que deben acatar los legisladores del movimiento al socialismo que le son afines, pensando en lo que será la interpelación del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien puede ser incluso censurado y destituido de su cargo cuando acuda a la Asamblea Plurinacional el 20 de abril. Están dando una línea directiva al legislativo, a aquellos parlamentarios que le tienen que responder sobre la interpelación que llegue a realizarse contra el ministro, señalaba. Sin embargo, pese a los cuestionamientos que ha habido las últimas semanas sobre el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el analista Coca destaca que el presidente Arce no ha dado señales de que vayan a retirar al ministro de Gobierno de su cargo. Es una novela que apenas empieza y está lejos de terminar, señalaba el analista. Al respecto de estas valoraciones, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será realmente que Evo Morales está buscando que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sea removido de su cargo? Y esta es la razón mayor para revelar los presuntos audios vinculados al narcotráfico que mostró Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este enfoque sobre este análisis de otro escándalo más que revela una vez más el problema interno por el que está atravesando el movimiento al socialismo entre evistas y renovacionistas. No olviden dejarnos sus percepciones.